Cordial saludo. Procedemos a sustentar el trabajo de grado para optar al título de especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, cuyos autores son las licenciadas Yairet Paolo Chimahuelvas, Valentina Parra Posada, Nidia Carolina Romero Casallas. Nuestro título de investigación es Significados en torno a la violencia intrafamiliar presentes en niños y niñas entre los 6 a 8 años en una institución pública en Santa Marta. En el contenido tenemos el problema de investigación, objetivos de investigación, antecedentes de investigación, marco teórico, marco conceptual, marco metodológico, análisis de resultados, discusión, conclusiones y por último referencias. Para este problema de investigación hemos hecho una base sobre las organizaciones panamericanas de la salud, la UNESCO y Medicina Legal, los cuales aportan unos datos bastante preocupantes, y es que la violencia intrafamiliar se vive en los hogares de Latinoamérica y que las principales víctimas son los niños y niñas. Por la falta de información que tenemos sobre la construcción de significados en torno a la violencia intrafamiliar en niños y niñas de 6 a 8 años, decidimos realizar una pregunta de investigación, la cual es la siguiente. ¿Cuáles son los significados de violencia intrafamiliar que construyen los niños y niñas entre los 6 a 8 años en una institución pública en Santa Marta? Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, nos planteamos un objetivo general y unos objetivos específicos. Como objetivo general, tenemos comprender los significados de la violencia intrafamiliar que construyen los niños y niñas entre los 6 a 8 años en una institución pública. Para dar respuesta a este objetivo general, tenemos los siguientes objetivos específicos. Primero, vamos a indagar sobre la concepción de violencia intrafamiliar en los niños y niñas. Luego de esto, categorizamos esa información recolectada sobre los significados de la violencia intrafamiliar y por último, analizar estos resultados sobre los significados de violencia intrafamiliar que construyen los niños y niñas de 6 a 8 años en una institución pública en Santa Marta. En los antecedentes de investigación, trabajamos o categorizamos en tres ejes. Primero, el de violencia intrafamiliar. Como referentes tenemos a Verdugo y otros autores, cómo la violencia intrafamiliar se disimula. Como segundo autor tenemos a Mirés, aprendizaje del comportamiento agresivo. En nuestro segundo eje tenemos el impacto en el desarrollo infantil, a Herrera y otros autores sobre la familia y el entorno violento, a Tapulina y otros autores, comportamiento académico afectado, derivado de la violencia intrafamiliar. Y por último, en el contexto regional, tenemos las secuelas del maltrato por Vanegas y Belkis, 2014. Y por último, Pozo y otros autores, un análisis del conflicto escolar. Eh, el marco teórico de la investigación parte de dos teorías principales. La primera es la teoría del sistema ecológico de Unfer-Brenner y la segunda, la teoría de la construcción social de Berger y Luhmann. Iniciamos aquí dentro del siguiente gráfico cómo se relacionan los sistemas de Unfer-Brenner en la vida de los niños y niñas de 6 a 8 años. Precisamente aquí se hace un análisis de cómo interfiere cada sistema, el hogar, la escuela, el barrio, la comunidad religiosa, los medios de comunicación y cómo cada sistema de alguna manera enseña y le da unas bases en la construcción de significados a los niños y niñas, y cómo además de esto también hay una implicación en el último sistema Unfer-Brenner, que es el cronosistema, que tiene que ver con la forma en la que el niño aprende y va desarrollando cada una de las etapas de su vida. Continuando con la teoría de la construcción social de la realidad de Berger y Luhmann, se plantea una realidad que parte de reconocer que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que es construido socialmente
y que hace parte de la cualidad propia de los fenómenos. Aquí es súper importante reconocer que el conocimiento que se gesta como parte de este conocimiento sistémico hace parte de la exploración de los significados de la violencia intrafamiliar y que hace parte de un fenómeno en incertidumbre y que presenta unas características plenamente identificadas a nivel social y al nivel cognitivo. Se reconoce dentro de la teoría que la vida cotidiana representa una realidad interpretada por los niños y por las niñas, que nace en los pensamientos y en las acciones de los mismos y que se da en un aquí y en ahora. Esto nos conlleva a pensar en dos partes importantes. De una parte, lo objetivo que hace parte de los hechos y la lógica del mundo, y lo subjetivo que hace parte de la percepción de los sentidos. Con ello se busca comprender que los significados se construyen a través de un lenguaje que es esencial, que hace parte de un sentido común que se tienen y que tienen los niños y niñas en un contexto específicamente determinado y que hace parte de un mundo cotidiano que se encuentra en un tiempo y en un lugar determinado. Continuando con el proceso, en el marco conceptual se plantea la violencia intrafamiliar para conocerla de fondo frente a qué es, cuáles son sus imaginarios y qué representa la violencia intrafamiliar y la escuela. Podemos partir de que la violencia intrafamiliar, de acuerdo con los postulados de Mires, hace parte de un conjunto de formas de abuso que se da de una persona a otra y que hace parte de un proceso de observación y de aprendizaje que va de generación en generación, dado que siempre se atañe a un contexto histórico. El imaginario de la violencia intrafamiliar, de acuerdo con los postulados de Ríos, hace parte de una necesidad heredada que parte y que concibe una percepción social y cultural que hace parte de una batalla sistémica que se ha venido luchando a través de las políticas públicas y familiares a través de los años y que ha venido fortalecido con el tiempo. Sin embargo, de acuerdo con Herrera y Romero, ellos coinciden en que hace parte que el imaginario que se plantea o que se tienen en el tiempo hace parte de un proceso de dominación, desigualdad y de vulneración. Con ello, se concluye que la violencia intrafamiliar y su efecto, de acuerdo con los postulados de Canul y Ramírez, nos dicen que impacta notoriamente el desarrollo académico y por ende genera unas secuelas de comportamiento, como bien lo afirman otros académicos, en donde se denotan o se identifican bajos procesos de autoestima, altos índices de agresividad y que por ende han promovido acciones para su desnaturalización. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que la escuela ha promovido acciones para desnaturalizar la violencia intrafamiliar, los índices y los aportes que nos manifestaban en el marco de antecedentes nos indicaban lo contrario. Continuamos con el marco metodológico. Para nuestra investigación, el diseño que escogimos para el marco metodológico fue de naturaleza cualitativa, con un enfoque hermenéutico interpretativo. La muestra seleccionada fueron 12 niños y niñas, 6 niños y 6 niñas, en rango de edad de 6 a 8 años, y fue una muestra de conveniencia. Para la recolección de toda esta información que necesitábamos, los instrumentos utilizados fueron grupo focal, transcripción de datos recolectados en este grupo focal, un microanálisis, una codificación abierta y una codificación axial que nos permitió sistematizar con más facilidad la información obtenida por este grupo focal. Frente a los resultados planteados, frente a los significados construidos, hemos abordado tres ejes fundamentales que nos han dado a conocer los niños y las niñas en ese proceso conversacional que se ha gestado. El primero es el conflicto cotidiano en los hogares de Santa Marta, la reacción de los niños y niñas presentes en los conflictos y el deseo de cambio. El primero está atado a las reacciones que se tienen frente a los conflictos familiares, en donde es muy marcado el comportamiento del padre. El segundo hace parte de las conductas relacionadas con la violencia, en donde los niños y las niñas ejercen unas reacciones como mediadores en ocasiones, en donde se presentan dificultades escolares y en donde hay manejo de situaciones de conflicto conocidos y acompañados desde la escolaridad. Los cambios y los deseos en la familia tienen como punto central la intervención de los niños y niñas en los procesos de conflicto que se dan entre los adultos como mediadores, la percepción que se tiene de la casa y la felicidad familiar post-conflicto, que hace parte de un proceso que parece que ser cotidiano, pero que para ellos les es una fuente de felicidad. La autoestima y el apoyo escolar tiene tres ejes, que es la autoestima, como lo reconocíamos, existe una baja autoestima, hay una carencia y existe un deseo de diálogo respetuoso y el apoyo escolar. Con ello podemos concluir que tenemos una triada en donde los padres y los hijos hacen parte de una función protectora, pero que es deconstruida
con la presencia de los conflictos y de la violencia, hechos que son aceptados, que hacen parte de tradiciones, de culturas que han venido de generación en generación, que se vienen a posesionar nuevamente, pero que están generando unas secuelas importantes en los niños y en las niñas que hacen parte de hechos de violencia. Sin embargo, la otra parte nos afirma que hay una carencia de crianza respetuosa y que los niños la conocen y que la anhelan. Con ello se concluye que también existe una naturalización de la violencia, tanto personal como familiar, y que influencia el desarrollo de los niños y de las niñas. Con respecto a los resultados anteriores, se discute lo siguiente. Iniciamos con comprender que la violencia intrafamiliar es real y que está presente en la vida de los niños y niñas y que esa presencia de esta violencia se manifiesta bajo diferentes reacciones como regaños, peleas, golpes, groserías, que son acciones que frente a los ojos de los niños son normales, pero saben que son incorrectas. Se llama una naturalización de las acciones que realmente tiene una implicación y un impacto en el entorno de la vida de los niños, porque es un entorno caótico y dañino. Y además de esto es un poco contradictorio con respecto a la forma en la que se le enseña y se educa al niño, mostrando la importancia del respeto, pero a la vez el niño percibiendo en casa y en el hogar acciones violentas. En el grupo focal pudimos determinar que uno de los deseos grandes de los niños es que es un deseo de cambio. En ello mencionaban, por ejemplo, que cuando habían situaciones difíciles en casa, ellos le oraban a Dios o querían convertirse en superhéroe porque podían salvar y mejorar la situación que estaban viviendo en casa. Para ellos la escuela es un refugio y es una base de aprendizaje porque tienen en cuenta el valor y saben el valor del respeto familiar y en sus entornos próximos. Asimismo, también en la discusión se halla que el rol del hombre se cuestiona un poco porque también se arroja dentro de ese grupo focal que se maneja un sistema autoritario por parte del padre ante la madre y pues que ese sistema patriarcal se marca según esos resultados que nos arroja el análisis del grupo. Hemos llegado a las siguientes conclusiones, dado a todas las investigaciones que hemos realizado. La principal es que los hechos de violencia son naturalizados en los niños de 6 a 8 años y que son presentes en algunos hogares de estos niños. También la siguiente conclusión es que el éxito académico va a depender o va a influenciar de esas relaciones familiares que se tienen en el hogar. También es esencial que esa educación esté alineada entre lo que se dice y lo que se hace. Los niños también reportaron que tienen hechos que les causan tristeza, culpa, sufrimientos y que son derivados de hechos de violencia que están ocurriendo en el hogar. También es fundamental destacar que el acompañamiento familiar y la educación basada en el respeto mutuo es bastante importante para el desarrollo integral de estos niños. Además, ellos asocian que la calidad que se vive en familia les ocasiona felicidad. El compartir con ellos les ocasiona felicidad, pero que también están dentro de un entorno violento dentro de su hogar. Pero que esta situación, al comunicarse y al haber un acompañamiento entre escuela y hogar, pues se podría minimizar las causas o las consecuencias negativas que se tienen en estos niños y niñas de 6 a 8 años. Presentamos las referencias. Muchas gracias.